Hola, mi nombre es Miguel Ángel Garavito y hoy estoy aquí para explicarles mi programa de listas circulares en Java, programado en NetBeans. Este programa consta de 3 clases y una main class. Empezaremos por la clase persona. En esta clase lo que vamos a hacer es declarar nuestras variables o lo que serían nuestros atributos de lo que va a ser cada uno de nuestros nodos. En este caso esta lista va a contener en cada nodo la información de una persona, siendo 3 atributos. El primero el nombre, el segundo la edad, que es entero obviamente, y el tercero el país, que estará guardado en un string. En el constructor de esta clase podemos ver cómo se inicializan las variables y tenemos también unos métodos para obtener el nombre o para setear el nombre, para asignarlo. Lo mismo con la edad y con el país. Y tenemos el método toString, que es muy importante porque es el que nos va a poder mostrar estos datos una vez lo necesitemos. También tenemos la clase nodo, la cual se va a encargar de todas las conexiones entre nodos en nuestra lista. Vemos que tenemos el nodo siguiente y el nodo anterior porque es una lista circular doblemente enlazada. Tenemos el private persona dato, que es donde vamos a guardar los datos de la clase persona. En nuestro constructor de nuevo inicializamos estos nodos y pues el dato. Y tenemos el método getSiguiente, setSiguiente, getAnterior, setAnterior, getDato y setDato, que es para exactamente lo mismo, obtener o asignar tanto el siguiente como el anterior como el dato a cada nodo según nuestra conveniencia. Ahora, en la clase lista es donde ocurre la mayor cantidad de cosas, teniendo el nodo cabeza y el nodo cola, la variable longitud para ver cuántos elementos hay en nuestra lista, y tenemos nuestro constructor en donde cabeza y cola se inicializan en null. Tenemos un método booleano para saber si la lista está vacía o no, el cual básicamente retornará cabeza igual a null. Básicamente si cabeza es igual a nulo, o sea si el primer elemento de nuestra lista es nulo, entonces va a retornar true porque sí está vacía. Tenemos el void de insertar inicio, que es básicamente insertar nodo al principio de la lista. Declaramos un nuevo nodo con los atributos pues de persona y null, que sería el siguiente y el anterior. Ahora tenemos que si está vacía, entonces el primer elemento va a ser nuestro nodo y el último elemento también va a ser nuestro nodo porque es el primero. Y pues el siguiente de nuestro nodo pues será el mismo y el anterior de nuestro nodo será el mismo también, porque solo hay un nodo y es una lista circular. Ahora, si no, entonces tenemos que el anterior de nuestro primer elemento va a ser nuestro nodo, porque ahora nuestro nodo va a ser el primer elemento, y el anterior, el siguiente del último elemento va a ser nuestro nodo para completar el círculo. Y luego pues establecemos que entonces el anterior de nuestro nodo es la cola y el siguiente de nuestro nodo es la cabeza, y luego establecemos nuestro nodo como cabeza porque es el primero. Tiene que ser el primero. Este es el método insertar inicio. Luego de eso longitud más para que aumente nuestro contador de la longitud de nuestra lista de elementos. Y pues por JOptionPaint vamos a informarle al usuario que el nodo se ingresó exitosamente. Este método de insertar persona está como comentario, pues está para ingresar persona para ingresar un nodo en un elemento cualquiera. Al final decidí eliminarlo. Tenemos el void de insertar final, que es básicamente lo que vimos de insertar inicio, pero lo inserta al final. Si la lista está vacía, pues es el mismo código de insertar inicio, aquí llamamos el método, y si no, entonces es básicamente la misma lógica. El siguiente del último va a ser nuestro nodo y el anterior del primero va a ser nuestro nodo. El siguiente de nuestro nodo va a ser la cabeza y el anterior de nuestro nodo va a ser la cola, y nuestro nodo es la cola. Luego se lo informamos y por último longitud más. Ahora void mostrar, este es para que recorra la lista en orden desde el primero hasta el último. Si la lista está vacía, entonces que informe que la lista está vacía, no podemos recorrer una lista vacía. Si no, entonces creamos un nuevo puntero igual a cabeza, y le declaramos una variable contador para recorrer la lista gracias a este while. Y entonces lo que hacemos es que en cada iteración, o sea desde contador hasta que se iguale la longitud, pues para que lo haga la cantidad de veces equivalente al número de elementos de la lista, tenemos entonces que por JOptionPaint le va a informar la posición del nodo en la lista, que va a ser nuestro contador, que va a empezar en 0,
y luego el puntero.getDato.toString, que es el método que les comentaba antes, para que muestre el nombre, la edad y el país. Y pues el getDato, que es precisamente donde está el dato, donde está esa información. Puntero igual puntero siguiente para que siga avanzando, y contador más para que el bucle en algún momento vaya a terminar. Ahora tenemos el public void recorrer. Este es más complicado porque es de recorrer la lista desde cualquier nodo arbitrario n. Entonces, si n es mayor o igual a la longitud, significa que nos está pidiendo un nodo que no está en la lista, porque si tenemos 4 elementos y nos pide que lo recorramos desde el 5, pues esto carece de sentido. Ahora, si la lista está vacía, también carece de sentido, no podemos recorrer una lista vacía. Bueno, si no, entonces declaramos un nodo n y un nodo puntero. Nuestro puntero va a ser igual a cabeza, porque vamos a recorrer la lista igual que en el anterior. El entero contador, y tenemos nuestro while. Entonces recorremos la lista. Este primer recorrido de la lista es para encontrar el nodo n, porque digamos que nos dice que quiere el nodo 5, entonces tenemos que recorrer la lista hasta encontrar el nodo 5 y luego establecer n igual a puntero, es decir, n igual a básicamente el nodo que está en la posición solicitada. Luego volvemos a resetear el contador para volver a recorrer la lista, pero esta vez la vamos a recorrer desde n. Para hacer esto, sencillamente lo que hacemos es el recorrido de la lista de contador y longitud es exactamente igual, porque la cantidad de elementos de la lista es la misma. Lo que va a cambiar es lo que va a ver el usuario, la posición. Entonces, en vez de hacer eso, lo que vamos a hacer es mostrarle n, que es el nodo arbitrario que él quería, y sus datos, y n++ cada iteración, es decir, para que se vaya moviendo. Ahora, si en algún momento n iguala o supera nuestra longitud, digamos que él quiere recorrer la lista desde el elemento 4 y nuestra lista tiene 6 elementos, pues en algún momento si n++ sería 5, luego 6, luego llegaría el punto en el que fuera 7 u 8, se pasaría. Entonces, si n es mayor o igual a la longitud, reseteamos n quitándole el excedente, siendo esto lo que da la ilusión de que pase del 5 al 0 en caso de que sea una lista de 6 elementos, perdón. Ahora tenemos el public void de eliminar principio. Básicamente es eliminar los nodos, eliminar persona es eliminar en cualquier nodo arbitrario. En esto pues es simplemente eliminar las conexiones, hacer las conexiones entre el nodo anterior de nuestro nodo que queremos borrar y el siguiente, tanto de siguiente como de anterior, por ser doblemente enlazado. Y finalmente eliminamos el puntero siguiente y el puntero anterior del nodo que queremos borrar, y luego le informamos que se logró. Y pues siempre tiene que estar en un if else de lista vacía, porque pues si nos pide un nodo que no existe, no podemos permitir que el programa falle. Y pues longitud decrementará para que siempre la longitud sea un reflejo fiel de cuántos nodos tenemos en nuestra lista. Eliminar personas es básicamente lo mismo, pero se le agrega que tenemos que recorrer la lista para encontrar el nodo en específico, que se recorre de la misma manera que lo vimos previamente. Y eliminar último es básicamente lo mismo, pues tiene algunas implicaciones, como que si eliminamos el último, pues entonces habrá un nuevo último que se tiene que conectar con la cabeza, y la cabeza se tiene que conectar con el nuevo último, y luego eliminamos los punteros del que era el último, y pues le volvemos a informar, vuelve a decrementar. Por último tenemos el método obtener, que es básicamente le damos un nodo arbitrario n y nos tiene que dar los datos de solo ese nodo. Entonces, si la lista está vacía, retornará null, obviamente. Si no, y n es menor a longitud, entonces procedemos a recorrer la lista. Si digamos que no encontramos ese nodo, pues entonces null. Si sí lo encontramos, entonces getDato, y es lo que le vamos a retornar básicamente. Ahora, nuestro menú y todo esto va a estar en nuestra clase principal, que yo decidí llamar newMain. Aquí todo esto estará envuelto en un try catch desde acá, y esto estará en un do while. Esto básicamente es un menú de opciones por JOptionPaint que nos dará varias opciones. Pero bueno, hora de mostrarles el programa. En este menú de opciones y lo que está en newMain básicamente es toda esta estructura, esta interfaz, y que cuando uno le dé a ingresar nodo, pues llama a los métodos correspondientes a ingresar nodo, etcétera, o que nos ingrese. Entonces digamos que ingresar nodo.
Listo, entonces queremos ingresarlo al principio o queremos ingresarlo al final. Eso depende realmente de nosotros. Digamos que al principio. Entonces nombre, edad y país. Nodo ingresado exitosamente. Ahora veamos la lista. Posición del nodo en la lista 0. Datos persona, nombre Miguel, edad 20, país Colombia, por ejemplo. Ahora digamos, preguntémosle, la lista está vacía, la lista contiene elementos. Si le damos ahora a recorrer la lista desde un nodo arbitrario va a ser ridículo porque solo tenemos un elemento, entonces sería lo mismo. Ingresemos otro nodo al final. Listo, nodo ingresado exitosamente. Volvamos a recorrerla desde el principio, mostrar lista. Entonces tenemos la persona que está en la posición 0 y la persona que está en la posición 1, todo perfecto. Ahora podemos obtener un nodo n, por ejemplo. Entonces le decimos que si queremos la posición 1, que en este caso sería la segunda, porque se cuenta en binario. Entonces la posición 0 sería el primer elemento y nos da el segundo nodo que acaba de ingresar. Perfecto. Entonces digámosle que ahora queremos recorrer la lista desde el segundo elemento y exacto, y nos dice la posición, que es la posición 1, y luego la posición 0, que es básicamente 0 es el primer elemento y 1 es el segundo elemento en este caso. Y eso sería todo. Pues podemos probar también los métodos de eliminar persona, eliminar el primer nodo, el nodo eliminado. Volvemos a mostrar la lista y ya solo está el último nodo. Y este sería el programa de listas circulares. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver el video. Adiós.